Hablamos de la tragedia de Barcelona, la tragedia de estas dos hermanas gemelas argentinas que se suicidaron en un pueblo de 7.000 habitantes, ahí en Salet, un pueblo que está absolutamente conmocionado. El único colegio, el colegio más cercano a la casa de estas gemelas, también guarda muchísimo hermetismo y silencio, porque lo que dejan escrito estas dos hermanas en sus cartas antes de morir, antes de tirarse por un piso 3, desde un piso 3, dicen que sufrían bullying en el colegio permanentemente. Bueno, ¿qué es el bullying? Es un acoso físico o psicológico al que someten sus compañeros a un alumno de manera continua, ¿no? Había voces que dicen que en ese colegio no es el primer caso de bullying que sufren algunos de los alumnos que asistían a ese establecimiento educativo. Esto es la razón por la cual estas chicas dejan escrito en la carta, dejan escrito que fue por eso que se suicidaron. Una de las dos había resuelto tras hacer una transición de género, pedía que la llamaran Iván, y esa era una de las razones más fuertes por las cuales sufría este acoso en el colegio. Nosotros vamos a tratar de profundizar acerca de este tema. ¿Te parece, Pablo? Exactamente, Mariana, claro que sí. Para entender justamente de qué se trata el bullying y por qué se puede llegar a estas cosas, vamos a hablar con Jorge Rocco, que es médico psiquiatra. Jorge, buenos días. La primera pregunta que le quiero hacer es justamente esto. ¿Puede un caso de bullying terminar con la vida de una o eventualmente dos personas? Buen día, Pablo. Buen día, Mariana. Sí, ahí depende cómo venís vos de fábrica, ¿no es cierto? Es decir, ante una misma situación, ante un mismo detonante, un chico, si lo ponemos solamente en la estructura de un chico, puede reaccionar de dos o tres maneras distintas. Ir a la maestra y a los padres y decirle, me está pasando esto, yo esta situación no la soporto, y ver qué hacen los adultos con esto. Como hacíamos nosotros en la década del 60 cuando estudiábamos, ¿qué me dijiste? Y lo arreglamos entre los chicos. Esto fue cambiando también, entonces eso tenía que ver con la fortaleza que tenía cada uno de a mí no me vas a tocar la identidad. Y la tercera, la que sucede, es decir, te ataca tanto la autoestima que empezás a deprimirte, te empezás a encerrar, no podés hacer ninguna de las otras dos posibilidades, tampoco los adultos se dan cuenta de lo que sucede y cada día tu identidad se deteriora más y terminás pensando que saliendo de esta vida, entre comillas, resolvés quitándote la vida. Ahora, Jorge, para los papás que nos están viendo, ¿cuáles son los signos de alarma? Porque en realidad, tenemos que decirlo, el bullying es muy frecuente en muchísimas escuelas y hay distintos niveles. Entonces, ¿a qué cosas tenemos que estar atentos para que no ocurra justamente una tragedia como la que ocurrió en Barcelona? Te ayudo, la ordeno de otra manera la pregunta, igual voy a... Dale, sí. A mí siempre me preocupa. Yo fui maestro de escuela toda la carrera de medicina, desde los 70 hasta el 76. Una época difícil, si querés, para los que hacíamos docencia. Pero de alguna manera aprendí ahí, después lo aprendí con la especialidad. Vos tenés dos maneras grandes de lesionar la identidad de alguien. La manera física, en donde yo te voy violentando físicamente, es decir, los chicos lo saben hacer, ¿no es cierto? Te enganchan el pie, te colocan cosas en el guardapolvo, te roban cosas, es decir, esa digamos como la parte física. Y después tenés dos desde el punto de vista verbal, que es las que suelen suceder también en las parejas. Una es la descalificación y la otra la desconfirmación. Para hacerlo práctico el trabajo. La descalificación sería, Pablo, si yo tomara y te dijera, ¿cómo, Pablo, hasta ahora de la mañana me haces esta pregunta? ¿No ves que no tenés idea de lo que es el periodismo? Sería descalificarte. Sí. ¿Cómo sería confirmarte? Me haces la misma pregunta y yo me quedo así. Entonces vos no recibís de mí tu identidad, es decir, te anulo. Entonces, las dos maneras fuertes de hacer verbalmente bullying es te descalifico, te denigro permanentemente tu identidad. Esto pasa muy a menudo en la pareja. O te desconfirmo, la mujer que le habla al marido, el marido que le habla a la mujer y no contesta. Entonces vos sentís que no te devuelve la identidad. Yo te diría cuál de las dos son menos graves. Y la que te descalifica, porque la que te descalifica vos podés defenderte. Vos podés decir, no, yo no soy eso, yo no te hice tal cosa. Pero en la que no te contesto, te agravo la identidad. Los chicos son como expertos en estas dos cosas. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Que es lo que más interesante es.
estar muy atento a los síntomas de sociabilización, sobre todo que tienen los chicos. Es decir, Claro. no quiero ir al cumpleaños, no, pero no quiero ir más al colegio, no, yo no quiero salir al recreo, pero también la maestra, es decir, si los maestros, los sindicatos, en lugar de solamente pedirle aumento de salario, le dijeran, che, vamos a armar algo sobre teoría de la comunicación, vamos a armar algo sobre neurociencia, le explicamos a los maestros, un curso muy breve, mirá, si dijeran estas 3 tonterías que yo dije, ¿sabés los elementos que tendrían Jorge, los maestros? hablabas de las alarmas, ¿no? Qué importante eso, qué importante poder escuchar esas alarmas, esos indicios de lo que está pasando, que a veces hay que escudriñar sobre eso, ¿no? No es tan fácil verlos, los chicos no los muestran abiertamente. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿el bullying creció en estos últimos años? Digamos, ¿hay más casos de bullying o se habla más del tema? Y otra más, ¿el suicidio tiene que ver... La decisión de suicidarse, digamos, de quitarse la vida, ¿tiene que ver con el dolor? ¿Tiene que ver con el abandono? Bueno, esas 2 preguntas. Hacemos una jornada de esos temas que me preguntaste, es decir, pero vamos a hacerlo rápido. Rápido. Respecto a empecemos por el último, la muerte. Siempre que llegás al punto del suicidio es porque enloqueciste, es decir, te fuiste de la realidad. Es decir, no importa si duró 1 minuto. Si vos hasta antes de suicidarte estabas lúcido, charlabas conmigo y de pronto te tiraste. Es decir, en ese momento enloqueciste. Es decir, te fuiste de la realidad. Entonces es muy difícil, a lo mejor, poder evitarlo o preverlo porque es un momento de locura en donde no sé si el otro lo comunica. Porque el suicida, esto es una posición muy personal, yo digo, el suicida es un poquitito un ladrón del afecto. ¿Por qué? Porque no te deja hacer nada. Por eso siempre el familiar más cercano, en el momento del velatorio, se acerca y le dice, ¿por qué me hiciste esto? Porque lo deja sin la posibilidad de actuar. Esto es un punto. Lo otro que me decías es decir, bueno, ¿qué se puede hacer o qué... Si creció el bullying en estos últimos años, si hay más bullying. Creció por muchas cosas. Por déficit de los maestros para poder leer las conductas de los chicos, tienen 35 o 40 alumnos, con bajos salarios, con problemas familiares, con poca ayuda psicológica, con patologías que han aumentado, todas las del espectro autista, todas las situaciones de género, todo se ha descompuesto. Entonces, evidentemente, todo lo que va hacia la decadencia o el dolor, a la molestia, aumentó. Entonces, y la otra es la difusión, es decir, por suerte hay más difusión. Entonces, las 3 variables se juntaron. Bien. Los chicos vienen más flojos de papeles, los maestros tienen menos elementos. Esto ha habido, digamos, una diversidad de patologías que antes no estaban y esto complejizó todo el problema. No, está claro y está muy bien que estemos todos muy, pero muy advertidos. Doctor Jorge Rocco, gracias por el contacto. Gracias por invitarme. Nosotros enseguida seguimos con mucha, pero mucha más información.